Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Y hoy, segundo domingo de Pascua, día de la divina misericordia, día en que el Señor derramó esa sangre y agua en la cruz por ti y por mí, esa sangre que brotó del costado abierto, por su misericordia infinita para cada uno de nosotros. Pidamos la gracia al Señor a través de la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día de hoy están tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 35. Salmo 117, en los versículos 2 al 4, 16b, 18, 22 al 24. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 6, y el Evangelio es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era como todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían. Traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da vida, amamos también a quienes han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, y sus mandatos no son una carga. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por la sangre, sino por el agua y la sangre, y el Espíritu también da su testimonio. El Espíritu es
que es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, el primer día después del sábado, el primer día de la semana, los discípulos están reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al verlo al Señor. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados les serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de sus clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres Señor y mi Dios. Tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales prodigiosas hizo Jesús en presencia de los discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura nos habla los Hechos de los Apóstoles. Nos habla la multitud, tenía un solo corazón y una sola alma. Dice Efesios 4 al 5, que una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo, no dos. Un solo corazón y una sola alma. Estar en un mismo espíritu nos llama el Señor hoy. Nadie consideraba como propio sus bienes, dice, sino que todos lo tenían en común. Hoy en día, hermano y hermana, no es igual lo que estamos pasando en este mundo. Cada quien que se las arregle como pueda, y los demás que no tienen cómo. Nosotros nos llama a la obra de misericordia hoy. Entre ellos sufrían necesidad, por lo que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Según las necesidades de cada uno. Hoy tenemos necesidades y tú y yo nos estamos llamados a ayudar al más necesitado. Pero también en la segunda lectura dice San Juan: todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. ¿Lo creemos realmente? En el credo decimos: creemos en un solo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En un solo nacido ¿de quién? De la Virgen María. En un solo Hijo, un solo primogénito, un solo. Si amamos al que da vida, amamos también a aquellos que han nacido de Dios. ¿Amamos realmente al hermano? Como nos dice en esta primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermana, a quien ve, a hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Eso nos está diciendo. Por eso cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, no con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Hechos a imagen y semejanza, dice Santiago 3:12. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, y sus mandatos no son una carga. No son cargas. Y el evangelio de hoy, hermanos y hermanas, que nos habla San Juan, se le aparece Jesús nuevamente a los discípulos. ¿Y qué les dice? La paz
El mismo día, el primer día es el día domingo. Descansó, dice, de todo Dios el séptimo día. No el sexto, como muchas personas hablan. Les dijo la paz 3 veces, la paz esté con ustedes. Si tú y yo tenemos paz, vamos a dar paz a los demás hermanos. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Cuando miramos y vamos al encuentro con el Señor, nos alegramos, viene la paz, viene la alegría, porque solo en Él encontramos paz y alegría, hermanos y hermanas. Jesús lo volvió a decir, la paz esté con ustedes, segunda vez, como el Padre me envió, porque no lo habían reconocido. Les estaba hablando y les decía la paz. Así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Cuando lo recibimos en el bautismo, a la imposición de las manos, también un seminario de vida en el Espíritu. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Aquí está instituyendo el sacramento de la confesión o reconciliación, se los da. Y dice, no es necesario, pero aquí les dice el Señor, sí es necesario la confesión, porque no es directo no, hermanos y hermanas, descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Cuando tú y yo vamos al sacramento de la confesión o reconciliación, nuestra vida cambia, porque llevamos maletas, y cuando salimos de él, venimos sin cargas, porque no es el sacerdote, es el mismo Cristo que nos da la absolución. Tomaba uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor. Y aquí viene algo, pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no metas mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Así nos pasa a ti, a mí, y nos pasa como aquel ateo que viene, aquella viejita que no podía caminar, no podía trabajar. Le dijo, Señor, no tengo nada de comer. Y el ateo estaba escuchando y le dijo, ya va a ver esta viejita que Dios no existe. Le fue a comprar una caja de provisión y se la puso en la ventana. Dijo la viejita, gracias Señor, porque tú utilizas hasta el mismo demonio para que me traiga comida. Y así puede pasar a las personas ateas que no creen que hay un Dios que existe, que un Dios que vino, que ha resucitado, y que ha resucitado en tu vida y en mi vida, hermano y hermana. Y dijo, 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos, estando a la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y les dijo, la paz esté con ustedes. 4 veces le volví a decir. 4 veces. 3 veces vuelve a decir la paz. 3 les dijo a los discípulos sin Tomás, y ahora le dijo otra vez, le repitió, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué nos dice el sacerdote? La paz esté con ustedes. Vayan en la paz del Señor. ¿Y qué decimos nosotros? Señor mío, aquí dio una confesión de fe Tomás, porque dijo, nosotros decimos, el cuerpo de Cristo, dice el sacerdote, nosotros decimos, Señor mío y Dios mío, porque sabemos en fe que ahí está el Señor, y creemos que Jesús, cuando dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en San Juan 6 también. ¿Y qué le dijo? Replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Dice que otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Tú y yo tenemos que tener vida por el nombre de Jesús. Pidamos la gracia del Señor, pidamos la presencia del Espíritu Santo, para que no seamos incrédulos, sino que seamos creyentes, que creamos que Jesús está vivo en la Eucaristía. Amado Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia infinita. Bendito seas, Señor. Grande y poderoso eres.